Reciban un cordial saludo. Es un orgullo para quienes presentamos el siguiente texto poner en evidencia nuestra propuesta que tiene como título Una mirada a la didáctica innovadora desde la propuesta teórico-formativa de Wolfgang Klafki. Queremos entregar a ustedes en este Congreso Internacional Interdisciplinaridad y Desarrollo del año en curso, un ejercicio de investigación que emerge precisamente de los avances realizados en torno a la formación doctoral que venimos haciendo en el Centro Educativo de Veracruz, siglo XXI, CEBER, siglo XXI, los profesores Luis Fernando Garcés Giraldo, Giovanni Sepúlveda Aguirre, Francisco Javier Arias y quien les habla, Jorge Hernán Betancourt. Nos proponemos defender la siguiente tesis. En nuestro ejercicio como maestros, cuando preparamos nuestras clases, hacemos consciente la necesidad de la didáctica para que ese ejercicio docente tenga siempre una práctica, o sea, siempre una práctica de la enseñanza que se ubique fundamentalmente o esencialmente en las teorías de la formación para el desarrollo de dicho ejercicio. De manera que ese trabajo, el de ser maestros, no sea de manera exclusiva un asunto de transmisión de contenidos, sino precisamente de la entrega del acervo cultural en espacios de formación académica específicos, que hacen de el ejercicio de hacerse profesional un asunto formativo y no solo una cuestión informativa. Tendremos para nuestra exposición la siguiente ruta. Primero, una introducción donde hablaremos de manera muy rápida las teorías de la formación de acuerdo a ese autor Klafki. Luego les mostraré por qué hemos elegido para el método de este ejercicio de investigación la hermenéutica. Luego les mostraré los resultados y terminar con la discusión que planteamos en el trabajo. Entremos en materia. En cuanto a la introducción, como les decía hace un instante, nos interesa poner en evidencia las teorías de formación que plantea el profesor Klafki. Unas serán las teorías de la formación material, conocidas también como teorías afirmativas, y las otras son las teorías de la formación formal, reconocidas como teorías de la formación no afirmativas. ¿Por qué las primeras que encuentran ustedes en el esquema a la izquierda son afirmativas? Porque responden básicamente a un objetivismo teórico formativo, es decir, donde la teoría de la formación es sobre lo clásico o se considera formado aquel que ha logrado un objeto de estudio para sí mismo. Cuando hablamos de un objetivismo teórico, estamos hablando de formado como aquel sujeto que se ha apropiado de muchos saberes, y cuando hablamos de la teoría de la formación de lo clásico, estamos hablando de que formado es aquel que se ha apropiado de los contenidos clásicos de una especialidad. Así las cosas, sobre lo que en términos generales nos interesa como un antecedente a los resultados, son aquellas teorías de la formación formal cuyo punto de relación o objeto formal será el sujeto, no un objeto de conocimiento. En estas teorías de la formación formal, básicamente se encuentran la formación funcional y la formación metódica. Cuando hablamos de la formación funcional, estamos haciendo referencia a que formado es aquel que despliega sus fuerzas interiores, aquel que ha aprendido a acceder al conocimiento de una manera autónoma. Y en tanto la teoría de la formación metódica, aquel que aprende a aprender y domina unas capacidades instrumentales para poder desarrollar su acceso al conocimiento. Ahora bien, en esta introducción para nosotros es muy importante que quede claro que el concepto de pedagogía termina siendo finalmente aquel campo de estudios donde se puede abordar los asuntos históricos y de tiempo del que se da forma. Ella, la pedagogía, lo que nos interesa de fondo en este planteamiento,
termina siendo una disciplina social que mencionamos como esa que se dedica a los estudios de los asuntos de historia y tiempo de los sujetos que se dan forma. Reflexiona en torno a cuestiones de la cultura sobre la formación o la configuración de la subjetividad. Estamos haciendo referencia a Gadamer en Verdad y Método de 2007 o a Reinhard Koselleck de 2012, Historia de Conceptos. Se trata de los estudios sobre la condición humana de darse forma, formabilidad, si no lo permiten, de acuerdo a la postura de Herbart en su texto de 1806, Pedagogía General. Entonces, este trabajo está estrechamente vinculado precisamente con la educación, que no está pensando solo la transmisión de los contenidos en el sentido del positivismo, sino que precisamente hace referencia desde la tradición pedagógica germana a la condición de los sujetos de darse forma en términos de espacio-tiempo, es decir, de hacer suyo un contexto que es donde se desempeñan como sujetos y seres humanos. Herbart es precisamente, como les decía hace un momento, en su texto de Pedagogía General de 1806, quien nos permite transitar en el concepto que nos interesa. Pasar de formación, palabra propiamente alemana, Bildung, hacia la posibilidad de darse forma. ¿Cómo funciona ese concepto de Bildsamkeit? Es decir, formabilidad, la palabra Bild se traduce como una imagen, el retrato, la idea, y tiene un verbo que es bilden, significa formar. Estamos hablando de una gramática alemana que tiene como punto de partida que la formación es esa imagen, ese asunto en la interioridad que se da forma. Así que al unirlo con la palabra sam, se adjetiva el verbo que les estoy mencionando, el bilden, para quedar como resultado bildsam y que equivaldría en español a la expresión formable o capacidad de ese sujeto, de darse forma. Así las cosas, Kite seguirá siendo o aparecerá aquí como un sustantivo. Kite es una partícula, una terminación que sustantiva precisamente esa acción humana de darse forma, quedando Bildsamkeit como lo que aparece en términos de la literatura pedagógica, en términos de formabilidad, que no es educabilidad. No es solo lo que se logra a través de la educación, es la capacidad humana de darse forma. Reinhard Koselleck, en Historia de Conceptos, habla precisamente que, hundiendo sus raíces en la tradición germana, alemana, hablar del concepto de Bildung, hablar del concepto de formación, es hablar precisamente de la posibilidad que cada ser humano tiene de recoger los elementos de la cultura para hacerlos suyos, no en el sentido de una funcionalidad para desempeñarse en, sino porque le permite ascender humanamente de manera que se apropia de los contenidos de su entorno. Por eso afirma él que Bildung no es un estado, sino que se refiere precisamente al comportamiento activo y define los ámbitos de la actividad social, es decir, la formación tiene que ver con ello. Así que lo que hemos tomado de acuerdo a todos estos autores nos obliga a hablar de, en este artículo, en este capítulo, un método que es la hermenéutica, que como corriente filosófica hunde las raíces en la fenomenología de Husserl y en el vitalismo de Nietzsche. A mediados del siglo XX ustedes se encuentran con autores como Gadamer, Heidegger, Pareyson, Bátimo y en Francia Paul Ricoeur hablando de la hermenéutica como esa posibilidad de acercarse a la verdad, no la verdad única y establecida por el positivismo, sino la interpretación y el ser como la obra textual que es precisamente en lo cotidiano encontrar o interpretar ese asunto. Como resultados, partimos de aquí. Definitivamente en pedagogía hay un problema, hay un hecho incontrovertible, y es que la terminología que hay al interior de este campo trae consigo una gran confusión. ¿A qué nos referimos? Muchos definen la pedagogía como el arte de enseñar, si es ello que es la didáctica, determinar métodos para la enseñanza. Entonces, ¿qué es la metódica? Por eso es que algunos han creído que finalmente la didáctica consiste en ponerle un letrero que diga de esto se trata este asunto. Digamos que en el ámbito educativo
viene dándose un verbo bastante extraño que es el de didactizar. Parece ser que se trata de simplificar, cosificar de una manera pobre y sin sentido lo que sucede en el aula de clase. Allí encontramos un grave error, porque de lo que se trata la didáctica, obviamente, es de traducir el lenguaje científico y tecnológico, el de la cultura, de una manera juiciosa, ocupándose de los saberes de esos lugares de enunciación y señalar, como lo hacen algunos didactas franceses, lo que es llamado traducir el saber sabio, el saber erudito en un saber escolar. Esta traducción nunca será un asunto simplista. Por el contrario, se trata de generar posibilidades, no acabar con las posibilidades del conocimiento y del desarrollo de la cultura y de la sabiduría. La obra de Comenio, por ejemplo, habla de un enfoque pansófico, es decir, de un enfoque que nos permite acceder a la realidad total. Para ser precisos, pansofía significa sabiduría universal, sabiduría. Hacemos hincapié en ello, es decir, el conocimiento de datos donde las cosas que son, según el modo, en la manera en que son y el saber acerca del fin y el uso para el que están allí. No es un simplismo. En la discusión aparece Klafki, diciéndonos entonces que la didáctica a la que nos referimos precisamente se encarga de pensar el asunto educativo como una praxis, es decir, que necesita sustentarse teóricamente en una acción para generar una transformación. Su propuesta se trata del análisis precisamente de la práctica de la enseñanza, pretendiendo que el asunto central de la enseñanza sea la formación y no de manera exclusiva transmitir contenidos. Por eso dejamos claro que la pedagogía aquí, como campo disciplinar, se ocupa de producir conocimientos sobre lo que es la educación. Desde la pedagogía nos pensamos didácticamente el ejercicio educativo. Todo este trabajo es para afirmar que es importantísimo que el maestro tenga en cuenta la F o E, refiriéndose a lo elemental o elementaria, que son las categorías que se transmitirán al estudiante, la F, que es lo fundamental, es decir, la experiencia que le permite reconocer las cosas, primero al maestro y luego llevarlo a los estudiantes, y la E final, que son los ejemplos o los elementos cotidianos que se abren, los contenidos que generan un nuevo orden en la mente de todos. Es mucho más que solo transmitir ideas. Es muy importante, cierro con esto, entablar la diferencia entre didáctica, como ese espacio donde está la teoría de los contenidos formativos. Así que didáctica en sentido amplio es teoría de los contenidos formativos, teoría en torno a la ciencia del enseñar y al aprender. Y en un sentido restringido, en la teoría de las tareas, de las categorías y los contenidos, encontramos a la metódica como complemento precisamente de la didáctica. Allí es donde está el plan docente. La didáctica no alcanza a cubrir todos los asuntos de la forma, del camino, del medio, de los métodos pedagógicos, de las cuestiones que tienen que ver con la experiencia misma. Por lo tanto, la metódica se pregunta por los métodos y las formas de enseñanza y de aprendizaje. Muchas gracias, muy amables. Esperamos que haya sido de su gusto haber escuchado esta ponencia. Quedamos atentos a cualquier asunto que pueda generarse a partir de este momento. Que tengan un cordial día.